Soy Rafika Wallis ahí transmitiendo en Locutores Unidos, www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es el 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikawali@hotmail.com. Antes de continuar con este interesante tema del Tratado MacLean Ocampo, vamos a decir las efemérides. En un día como hoy, del 10 de junio de 1810, el comisario Manuel José Gil informa al Tribunal de la Inquisición que, siguiendo sus indicaciones, publicó en Toluca el edicto expedido por el Santo Oficio, prohibiendo la lectura de la proclama de José Napoleón, primer rey de España y del continente de América, dirigida al clero americano, y del folleto titulado Avisos y exhortaciones de un criollo español a sus conciudadanos de América. Se prohíbe la proclama y el folleto, pues era preciso mantenerse obediente y fiel al rey Fernando VII y a toda la nación española. Y en otro día como hoy, de hace 100 años, el parte de guerra contra la rebelión apagada un día antes resume: en las filas de los revolucionarios hay 200 muertos, 500 heridos y unos 500 prisioneros, mientras que las tropas federales tuvieron 50 muertos y 100 heridos. Entre los capturados está Crescencio Jiménez, uno de los cabecillas. Los rebeldes que logran huir son perseguidos por el coronel Luque, que los alcanza más adelante en los poblados de Pixoy y Yaima, parapetados en una trinchera en el camino de la hacienda de San Miguel. Y vamos a continuar con el Tratado MacLean Ocampo. En su artículo 8, convienen asimismo las dos repúblicas en que la adjunta lista de mercancías elige el Congreso de los Estados Unidos las que, siendo producciones naturales, industriales o fabricadas de una de las dos repúblicas, pueda admitirse en la venta y el consumo de uno de los dos países bajo condiciones de perfecta reciprocidad, bien se la reciba libres de derecho, bien con el derecho que fije el Congreso de los Estados Unidos, poniéndose la República Mexicana a admitir los artículos de que se trata a más módico tipo de derecho y hasta completamente exentos del mismo, si el Congreso de los Estados Unidos conviene en ello. Su introducción de una a otra de las dos repúblicas tendrá efecto por los puntos que los gobiernos de ambos designen en los límites o fronteras de las mismas, cedidos y concedidos para los tránsitos y a perpetuidad por este convenio, a través del Istmo de Tehuantepec o desde el Golfo de California hasta la frontera interior entre México y los Estados Unidos. Si México concediera privilegios semejantes a cualquier otra nación en los extremos de los precitados tránsitos sobre los golfos de México y California y sobre el mar Pacífico, lo hará teniendo en cuenta las mismas condiciones y estipulaciones de reciprocidad que se imponen a los Estados Unidos por los términos de este convenio. Lista de mercancías adjunta al artículo 8. Animales de todas clases, arados y barrotes de hierro sueltos, arroz, cacería y huevos frescos, azogue, carbón de piedra, carnes frescas, saladas y ahumadas, casas de madera y de hierro, cueros de al pelo, cuernos, chile o pimiento colorado, dibujos y modelos de máquinas grandes, edificios, monumentos y botes. Botes de todas clases y tamaños para la navegación de los ríos de la frontera, escobas y materiales para hacerlas, bocados para caballos, frutas frescas, secas y azucaradas, tipos, espacios, planchas para imprimir o grabar, reglas, viñetas y tinta de imprimir, libros impresos de todas clases a la rústica, arcos, madera en bruto y leña, manteca y queso, mapas geográficos y náuticos y planos topográficos, mármol en bruto y labrado, máquinas e instrumentos de agricultura y para el laboreo de minas y para el desarrollo de artes y las ciencias con todas sus piezas sueltas o para ser compuestas. Palos de tinte, pescado, alquitrán, trementina y ceniza,
plantas, árboles y arbustos, pizarras para techos, sal común, sillas de montar, sombreros de palma, estuco, vegetales, pieles de carnero, toda clase de granos para hacer pan, harina, lana, tocino, cebo, cuero y efectos de cuero, toda clase de tejidos de algodón, excepto la llamada manta trigueña. Artículo 9. En aplicación de los artículos 14 y 15 del Tratado de 5 de abril de 1831, en el cual se estipuló lo relativo al ejercicio de su religión para los ciudadanos de México, se permitirá a los ciudadanos de Estados Unidos el ejercer libremente su religión en México, en público o en privado, en sus casas o en las iglesias y sitios que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta igualdad y reciprocidad que, según dice el segundo artículo de dicho tratado, sirvió de base al mismo. Podrán comprarse las capillas o sitios para el culto público. Serán consideradas como propiedad de los que las compren, como se compra y se conserva cualquier otra propiedad, exceptuando de ello, sin embargo, a las comunidades y corporaciones religiosas, a las cuales las actuales leyes de México han prohibido para siempre el obtener y conservar toda clase de propiedades. En ningún caso estarán sujetos los ciudadanos de Estados Unidos residentes en México al pago de empréstitos forzosos. Artículo 10. En consideración a las precedentes estipulaciones y por vía de compensación a las rentas a que renuncia México, permitiendo el transporte de mercancías libres de derecho por el territorio de la República, conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de México la suma de 4 millones de duros, 2 de los cuales se pagarán inmediatamente después de canjeadas las ratificaciones de este tratado. Y los otros 2 millones quedarán en poder del gobierno de los Estados Unidos para pagar las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Mexicana por daños y perjuicios sufridos ya, después de probada la justicia de esas reclamaciones según la ley y el uso de las naciones y los principios de equidad, y se pagarán las mismas a prórrata hasta donde lo permita la citada suma de 2 millones en cumplimiento de una ley que expedirá el Congreso de los Estados Unidos para la adjudicación de la misma, y lo restante de esta suma se devolverá a México por los Estados Unidos en caso de que sobrase algo después del pago de las reclamaciones reconocidas como justas. Artículo 11. Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos con el consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del precio término de 6 meses. A contar desde la fecha de su firma, o antes si fuese posible, o en el asiento del gobierno constitucional si el presidente y el Senado de los Estados Unidos hicieran algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas por el presidente de la República de México. Artículos convencionales. En cuanto a causa de la actual Guerra Civil de México, y particularmente en consideración al estado de desorden en que se halla la frontera interior de México y los Estados Unidos, pueden presentarse ocasiones en que sea necesario por las fuerzas de las dos repúblicas obrar de concierto y en cooperación para hacer cumplir estipulaciones de tratados y conservar el orden y la seguridad en el territorio de una de las dos repúblicas. Por tanto, se ha celebrado el siguiente convenio. Artículo 1. Si se violaren algunas de las estipulaciones de los tratados existentes entre México y los Estados Unidos, pero vamos a un corte y después continuamos con este interesante tema. Mi nombre es Rafik Abwali Said, transmitiendo en Locutores Unidos, www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabwali@hotmail.com.